Bienvenidos a Venezuela al Día, el noticiero que conecta a los venezolanos donde quiera que estén. Estos son nuestros titulares. Abelardo de la Espriella toma decisión radical sobre Venezuela. El nuevo presidente de Colombia no hablará directamente con Delcy Rodríguez y reconoce a otro interlocutor. Del reporte de 157 a 1.579 desaparecidos por el terremoto, la nueva cifra del gobernador de La Guaira sacude a familias y organizaciones civiles. En medio del caos y la falta de información oficial, una plataforma digital ha hecho lo que el Estado no: convertir la tecnología en una herramienta de búsqueda de desaparecidos. La captura de alias el R1 vinculado al crimen de un alcalde y al feminicidio de una influenciadora en México muestra los poderosos tentáculos del crimen organizado en ese país. El calentamiento global no solo derrite glaciares, podría estar despertando algunos de los volcanes más peligrosos del planeta. El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha tomado una decisión radical frente a Venezuela. Con su llegada al poder ha dejado claro cómo será su relación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien será su verdadero interlocutor y qué combatirá en la frontera. Abelardo de la Espriella se posesiona y el cambio de gobierno en Colombia abre un nuevo capítulo en la relación con Venezuela. Después de casi 4 años de acercamiento entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro, el presidente electo Abelardo de la Espriella llega a la Casa de Nariño con una nueva postura completamente distinta frente al chavismo. Sin embargo, más allá del discurso político, los retos son mucho más complejos, porque la frontera más extensa de Colombia, la seguridad regional, el comercio y la migración seguirán obligando a ambos países a mantener algún tipo de relación. Pero ¿hasta dónde podrá cambiar realmente esa política? Durante la campaña, de la Espriella dejó claro que no buscaría un diálogo directo con el régimen venezolano. Su intención, según ha manifestado, es mantener cualquier acercamiento a través de Estados Unidos. Para el internacionalista Víctor Mijares, profesor de la Universidad de los Andes y experto en Venezuela, esa decisión marca un cambio profundo en la forma como Bogotá se relacionará con Caracas. Pues yo creo que hay 3 temas que son muy importantes a tomar en cuenta acá. Todos tienen que ver, por supuesto, con política exterior, pero uno es mucho más diplomático y se encamina, por supuesto, a la relación triangular con los Estados Unidos. Es decir, el presidente de la Espriella ha manifestado que no tiene interés en dialogar directamente con Caracas, cosa distinta a lo que hizo, por ejemplo, el ya expresidente Gustavo Petro, que visitó muchas veces Venezuela. De la Espriella dice que va a mantener unas relaciones a través del Departamento de Estado. Entonces esto es muy importante porque esto es el marco general que condiciona toda la relación. Si esa relación va a ser así, desde luego que esto le va a dar aún mayor poder al Departamento de Estado y al secretario de Estado Marco Rubio sobre Venezuela, y también va a condicionar buena parte de la política exterior y la política, por supuesto, bilateral de Colombia frente a un vecino que es siempre un vecino muy importante, a veces incómodo, pero que es inevitable mantener relaciones, digamos, estrechas y mantener comunicación con Caracas, sobre todo porque tenemos pues 2.219 kilómetros que prácticamente nadie gobierna en su totalidad. Entonces, allí es un primer elemento, que es este elemento de diplomático. El otro elemento que quiero tomar en consideración, creo que es el elemento que golpea mucho más a la población en la frontera, sin hablar, por supuesto, del tercero, que es el de la seguridad, pero este segundo es el comercio. Y el comercio entre Colombia y Venezuela pues se desplomó hace mucho tiempo, primero por razones políticas y luego por razones económicas de la propia Venezuela. El futuro de la relación entre Colombia y Venezuela dependerá en buena medida de Washington.
Y eso implica que asuntos diplomáticos, comerciales e incluso de seguridad estarán condicionados por la posición que adopte Estados Unidos frente al gobierno venezolano. Ese nuevo escenario también tendrá consecuencias económicas. Aunque el intercambio comercial entre ambos países cayó drásticamente durante la última década, algunas empresas colombianas comenzaron nuevamente a invertir en Venezuela. Sin embargo, Víctor Mijares recuerda que el país vecino ya no representa el mercado que fue hace algunos años. El otro elemento que quiero tomar en consideración, creo que es el elemento que golpea mucho más a la población en la frontera, sin hablar, por supuesto, del tercero, que es el de la seguridad, pero este segundo es el comercio. Y el comercio entre Colombia y Venezuela, pues se desplomó hace mucho tiempo, primero por razones políticas y luego por razones económicas de la propia Venezuela. Un mercado muy reducido, un país que ha perdido prácticamente entre una cuarta parte y un tercio de su población, que ha perdido cerca del 75% de su Producto Interno Bruto, es decir, su economía es en este momento apenas una cuarta parte de lo que fue, y eso por supuesto deja a una Venezuela sin la capacidad suficiente como para poder ser un mercado interesante como lo fue antes para productos colombianos. Sin embargo, comenzamos a ver inversiones muy interesantes de empresas colombianas en Venezuela, como por ejemplo esta reciente compra de una marca de helados muy famosa en Venezuela, los helados Tío Rico, por parte de una empresa tan importante colombiana como Nutresa. Inversiones como por ejemplo el de la empresa Nutresa que adquiere esta marca de helados Tío Rico, que es apenas una muestra de lo que está comenzando a pasar. Hay muchísimo interés en los inversionistas colombianos en Venezuela, hay muchísimo interés en ver cuál va a ser el marco general de acción que va a permitir a Estados Unidos para las inversiones y los negocios con Venezuela, y allí yo creo que ese marco general diplomático del cual hablábamos anteriormente va a ser muy importante, porque la relación nuevamente va a estar mediatizada y va a estar orientada a lo que permite a Estados Unidos, porque en este momento Venezuela se comporta como un estado protegido bajo un control bastante férreo por parte de Washington. Pero quizá el desafío más complejo no estará en la economía, estará en la seguridad. Durante los últimos años, distintos informes han documentado cómo grupos armados colombianos ampliaron su presencia en territorio venezolano. Organizaciones como el ELN, disidencias de las FARC, incluso estructuras vinculadas al crimen organizado operan a ambos lados de la frontera. Y enfrentarlas, advierte Mijares, no será una tarea sencilla. Y el tercer elemento que no podemos dejar de considerar es el de la seguridad. El presidente de la Estrella ha manifestado que viene con un paquete y unas políticas de seguridad muy, muy fuertes, muy decididos, con mucho interés, por supuesto, en confrontar, primero acabar con la paz total y de confrontar con a estos grupos criminales, que además durante un buen tiempo se han convertido en grupos binacionales. No perdamos eso de vista. Muchos centros de investigación especializados han identificado, por ejemplo, que el ELN, entre otros grupos, ya son grupos y ya son organizaciones de carácter binacional, con combatientes tanto colombianos como venezolanos y con presencia muy importante en Venezuela, de las disidencias, Segunda Marquetalia, por ejemplo, o el propio ELN, incluso con presencia en el arco minero del Orinoco, que en este momento está, digamos, bajo la presión no solamente política y económica, sino militar de los Estados Unidos, luego de lo que vimos en junio con un bombardeo a lo que era el escondite, el refugio de este infame fundador y líder del grupo criminal Tren de Aragua, alias Niño Guerrero. Entonces vemos que efectivamente esa política de la Espriella va a requerir cooperación del lado venezolano. ¿Por qué? Porque ya se ha demostrado que Venezuela se convirtió durante mucho tiempo en esa retaguardia estratégica de los grupos criminales. Combatirlos solo en Colombia sin tener posibilidad de cooperar en materia de seguridad y defensa con Venezuela es prácticamente inútil, es decir, porque van a tener esa capacidad, digamos, de reorganizarse y lanzar ataques desde allá. El propio magnicidio a
a Miguel Uribe fue planificado en Venezuela. Estamos hablando de una situación, digamos, muy tensa, en donde desde luego nuevamente esa mediación en materia de seguridad y diplomática con los Estados Unidos va a ser crucial. Ya empezamos a tener alguna evidencia de que hay grupos que operaban en Venezuela y que siguen operando, pero que comienzan a desplazarse a Colombia, y ahora con esta nueva política que comienza este viernes 7 de agosto, pues claramente hay una situación de alarma para esos grupos, pero no va a ser una alarma total a menos de que haya alguna coordinación, y nuevamente todo esto pasa por los Estados Unidos. Otro tema que está en el centro del debate es el llamado a nuevas elecciones en el país vecino. ¿Qué ocurrirá si Delcy sigue atornillada en el poder? Y más importante aún, ¿cómo actuará De la Espriella? Un caso hipotético, del cual por supuesto no podemos decir que se vaya a cumplir, pero en el caso de que se cumpla, que siempre existe esa posibilidad de que en lugar de haber un llamado a elecciones, esto se prolongue en función de la consolidación de una nueva forma de autoritarismo en Venezuela, pues ¿cuál va a ser la posición de Colombia? ¿Cuál va a ser la posición de un presidente como De la Espriella? Yo creo que allí sí podría estar, en ese caso hipotético, insisto, podría estar de manos atadas. ¿Y por qué lo digo? Porque su política exterior, comercial y de seguridad va a depender enormemente de los Estados Unidos, y aún más su política en cuanto a Venezuela va a depender enormemente de los Estados Unidos, y veo muy difícil que vaya a contrariar a los Estados Unidos, a contradecir a los Estados Unidos en una situación en donde prácticamente se ve que la situación de Venezuela ya no es un tema de política exterior, sino un tema de política interna de los Estados Unidos. Insisto, es decir, esto parece un chiste, digamos, pero creo que es más bien una metáfora lo que plantea Trump cada vez que saca el mapa de Venezuela con la bandera de los Estados Unidos y dice que es el Estado 51. Creo que esta metáfora es bastante diciente, reveladora de cuáles son las intenciones de los Estados Unidos en cuanto al control sobre Venezuela, y dudo mucho que un presidente como De la Espriella, que necesite ese vínculo con Washington, con Miami, con los Estados Unidos en general, vaya a contradecir esto. Puede ser enormemente, digamos, lesivo para su posición ideológica, puede ser un problema más bien en su diálogo con sus bases electorales, pero creo que estaría dispuesto, me parece que él podría estar dispuesto a asumir ese costo siempre y cuando eso implique mantener buenas relaciones con la administración Trump y con el secretario de Estado Marco Rubio. Mijares sostiene que el nuevo gobierno necesitará algún nivel de coordinación con Caracas para enfrentar estas estructuras. Y ahí aparece una paradoja. Mientras el discurso político apunta a tomar distancia del chavismo, la realidad de la frontera obliga a mantener canales de comunicación. Dos países separados por más de 2 kilómetros de frontera comparten amenazas que difícilmente pueden enfrentarse de manera aislada. A partir de dos estrategias y dos posturas distintas, ¿por qué se puede mantener la relación a largo plazo entre Bogotá y Caracas? ¿Y por qué lo digo? Porque por una parte veíamos una relación restaurada y además que se fortaleció políticamente y diplomáticamente entre Bogotá y Caracas bajo la presidencia de Gustavo Petro, porque Gustavo Petro por supuesto viene de la izquierda, digamos, trataba de mantener una relación más cordial con Maduro. Hay vínculos históricos y muy documentados entre Petro y el chavismo, entonces pues esto no sorprende a nadie, había ahí un vínculo ideológico muy importante. Ahora pasamos a una fase completamente distinta, y esa segunda fase, ¿verdad?, es la de la Espriella, que ideológicamente al menos sus bases y él mismo se han identificado con la derecha, incluso hasta el punto de prácticamente quitarle las banderas de la derecha al Centro Democrático de Álvaro Uribe, y en ese sentido uno podría decir que hay una tensión si se mantiene el chavismo en el poder, pero curiosamente creo yo que los riesgos de esto son menos de lo que podríamos pensar. No es imposible, pero menos de lo que podríamos pensar, precisamente por lo que yo decía al principio. Esta relación ya no es una relación bilateral en un sentido estricto, sino una relación trilateral, ¿de acuerdo? Entonces cualquier trato económico, político, diplomático, de seguridad con Venezuela pasa por los Estados Unidos. Entonces, si en el caso de Venezuela hay una prolongación del chavismo, esto va a ser con la venia de los Estados Unidos, y De la Espriella creo yo que va a entender esto como, insisto,
parte de la política interna de los Estados Unidos y no de su política exterior, no de un asunto, digamos, venezolano, sino más bien un asunto estadounidense, y en función de y en aras de mantener una buena relación con Washington, pues podría estar dispuesto a hacer silencio ante esto y decir, esos no son asuntos de nuestra incumbencia, mantengamos relaciones cordiales porque van a ser relaciones principalmente con Washington. Otro de los interrogantes gira alrededor de la migración. Los terremotos del pasado 24 de junio reavivaron el temor de una nueva salida masiva de venezolanos. Sin embargo, Mijares considera que hoy el escenario es muy diferente al que vivió la región entre 2017 y 2019. Viajo con cierta frecuencia a Venezuela, paso tiempo allá, conozco muy bien el país. Y una de las cosas que me impresionaron de la última vez que estuve allá, que fue en junio, de hecho durante los terremotos, fue precisamente la tendencia y la opinión generalizada por parte de la población, por parte de personas con las que hablé, que no necesariamente estaban en el mundo político, sino más en el mundo empresarial, y era precisamente el de esa necesidad de quedarse. Conductores, digamos, no de Uber, ahí no hay Uber, sino Ridery y otro tipo de empresas que hablaban también de eso, hablaban de que ya la hora de emigrar había pasado, que el momento de emigrar ya se había acabado y que esa ola, pues, obviamente después de los terremotos existe el riesgo de que eso vuelva a incrementarse, de que haya por supuesto una contracción económica que obligue a las personas a volver a buscar algún tipo de salida, y Colombia es el puente natural de Venezuela con el mundo. Sin embargo, yo considero que no deberíamos esperar una migración masiva como la que se vio, por ejemplo, en los años entre 2017 y 2019. Precisamente, primero porque ya hay una saturación de los países que han recibido venezolanos, especialmente en el caso de Colombia. Y Colombia ha mostrado y mostró durante mucho tiempo con segundo gobierno Santos, muy especialmente con el gobierno Duque, una apertura que además modernizó la política migratoria y las leyes migratorias colombianas, que fueron un ejemplo incluso para países como Polonia cuando recibieron a los ucranianos. Es decir, yo que tengo muy buena relación con la diplomacia polaca, una de las cosas que me decía un ex embajador era que ellos habían tomado como ejemplo la política migratoria colombiana para poder lidiar con la crisis migratoria que estaban viviendo con los ucranianos. Y en ese sentido Colombia dio mucho ejemplo. Ahora, Colombia tiene una economía que no crece infinitamente. Estamos ante una situación de una explosión del gasto público que deja el gobierno Petro, con unas expectativas de crecimiento económico muy modestas, con lo cual ya, digamos, entre la diáspora venezolana se sabe muy bien que Colombia no tiene esa expectativa de crecimiento. Adicionalmente a eso, digamos, al poco apetito de emigración que podrían tener los venezolanos que aún viven en Venezuela, está también el hecho de que la mayor parte de las políticas migratorias en el mundo se han endurecido. ¿De acuerdo? En buena medida por diásporas tan importantes como la venezolana, la siria, la ucraniana, y en ese por hablar, digamos, de grandes explosiones de diáspora, pero también por parte de otros movimientos que hemos visto, por ejemplo, en África, en el Mediterráneo, lo que acabamos de ver en Ceuta, en el norte de África, territorio español. Efectivamente hay un cierre, y la política de los Estados Unidos en ese sentido se ha convertido también en un modelo a seguir, sobre todo para líderes como Abelardo de la Espriella. Yo creo que la política migratoria de la Espriella no va a ser tan, ¿cómo llamarlo?, ¿no?, como tan beneficiosa al momento de recibir migrantes. Por el contrario, creo que van a seguir con la política de la regularización de los migrantes ya en Colombia, pero no necesariamente en la búsqueda en la búsqueda de una política, de una apertura migratoria, porque la situación económica en Colombia no lo amerita ni lo necesita. Entonces ni se está esperando. Entonces creo que entre la poca vocación que se está generando en Venezuela por emigrar, más bien tratando de buscar oportunidades en un contexto de cambio político y cambio económico que ya se vive en el país, muy lento y muy incierto, pero que ya se comienza a vivir como expectativa, y las políticas de fortalecimiento y cierre de fronteras para la migración, digamos, permanente, creo que no deberíamos estar esperando una nueva oleada migratoria venezolana, al menos no en las condiciones que estamos viendo en este momento. Eso no significa que la migración desaparezca, pero sí que, según el experto,
cualquier nuevo movimiento poblacional sería muy distinto al éxodo masivo registrado durante los años más críticos de la crisis venezolana. Al final, el mayor reto para el nuevo gobierno colombiano será encontrar un equilibrio entre la política y la realidad, porque más allá de las diferencias ideológicas, Colombia seguirá compartiendo con Venezuela una de las fronteras más extensas y complejas de América Latina. Y mientras la seguridad, el comercio y la migración continúen cruzando diariamente esa frontera, mantener algún tipo de entendimiento será inevitable. Pues creo que el mayor desafío tiene que ver con la seguridad. Específicamente porque no va a haber, al menos abiertamente, recordemos que una cosa es lo que dicen los políticos frente a las cámaras y otra cosa es lo que hacen ya cuando tienen que lidiar con problemas reales. Abiertamente no va a tener una relación directa de cooperación y diálogo con el gobierno venezolano. Eso creo yo que tiene que ver mucho más con lo que dicen frente a las cámaras. Por otra parte, va a tener que ver algún tipo de coordinación entre fuerzas militares, entre ministerios de la defensa e incluso entre agencias de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, en ese sentido, creo yo que el gran reto es precisamente tratar de mantener un diálogo lo suficientemente fluido, fructífero, con los que son pues, adversarios ideológicos en un marco, digamos, de enorme desconfianza, pero con los cuales debes mantener ese vínculo sin que eso trascienda al electorado y que se siente el electorado colombiano, sobre todo el que apoya a Abelardo de la Espriella, que es un poco más de la mitad del país, y seguramente en sus primeros 100 días va a tener un apoyo aún mayor, como pasa siempre en esa luna de miel de los presidentes, que no se sienta que está incumpliendo promesas, que está cambiando, que se está transformando. Creo que ese es el gran reto que tiene por delante y por supuesto tratar de convencer a los Estados Unidos de que le ayuden en ese proceso de asimismo convencer a los venezolanos de que cooperen con su política de seguridad. Cosa que es también bastante difícil. Recuerda que el chavismo ha tenido una posición muy hostil hacia Colombia a lo largo de la historia, mucho más con un gobierno ahora de derecha, y creo yo que estos son, digamos, retos muy importantes que se le presentan al nuevo presidente de los colombianos. El cambio de gobierno marca el inicio de una nueva etapa para la relación entre Colombia y Venezuela, pero más allá de las diferencias ideológicas, la geografía, la seguridad y la migración seguirán imponiendo una realidad difícil de ignorar. Los próximos meses mostrarán si el nuevo gobierno logra convertir sus promesas en una estrategia capaz de responder a uno de los mayores desafíos de la política exterior colombiana. He hecho empresas, le he aportado a mi país. Con el apoyo de Estados Unidos, Dinora Figuera regresó a Venezuela para encabezar la primera ronda de negociaciones con el chavismo. La exdiputada arribó al Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui junto a una comisión de exparlamentarios de la Asamblea Nacional electa en 2015 y se trasladó a Caracas para el inicio de la Mesa de Diálogo Nacional en el Centro de Convenciones Parque Simón Bolívar.
en la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, La Carlota, con presencia de fotógrafos, pero sin declaraciones a la prensa, según trascendió. Dinora Figuera regresó a Venezuela para encabezar la delegación opositora que participa en una nueva mesa de diálogo con el gobierno interino. La exdiputada llegó desde España, acompañada por exlegisladores de la Asamblea Nacional electa en 2015. La mesa de diálogo nacional inicia en La Carlota con representantes del gobierno interino, presidido por Delcy Rodríguez, y de la Asamblea Nacional de 2015. La comisión opositora está integrada por Dinora Figuera, Marco Aurelio Quiñones, Juan Miguel Mateus y Jorge Millán. Por el oficialismo participan Jorge Rodríguez, Ana María San Juan, Jorge Arreaza, América Pérez, Génesis Garbet y Pedro Infante. La primera sesión aborda 3 temas prioritarios: la atención a las víctimas del doble terremoto del 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia y las garantías de los derechos políticos y civiles. Entre los puntos centrales también figuran la recomposición del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia y la del país como base para eventuales elecciones. Sin declaraciones públicas y con acceso únicamente a fotógrafos, se abre en Caracas el capítulo presencial de un diálogo que podría marcar el futuro político de Venezuela. María Corina Machado y Edmundo González Urrutia no participan directamente, aunque aseguraron que darán seguimiento al proceso desde el exterior. Según Figuera, los resultados serán presentados en diciembre de 2026. Venezuela comienza a recuperar parte de su conectividad aérea, mientras el aeropuerto de Maiquetía recibió nuevamente vuelos internacionales de carga. El país también retomó los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos. Poco a poco, Venezuela intenta recuperar parte de su actividad aérea, más de un mes después del doble terremoto que golpeó al estado La Guaira. El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía volvió a recibir vuelos internacionales de carga, una operación considerada fundamental para el abastecimiento y la recuperación logística del país. El primer carguero aterrizó procedente de Miami, marcando el reinicio de estas operaciones luego de las inspecciones técnicas realizadas a la infraestructura aeroportuaria tras la emergencia. Las autoridades aseguran que esta reapertura permitirá restablecer progresivamente el ingreso de mercancías y fortalecer la cadena de suministros mientras continúan las labores de reconstrucción. Pero la reactivación aérea no se limitó al transporte de carga. También volvieron los vuelos de repatriación de venezolanos desde Estados Unidos. Esta vez, el avión no aterrizó en Maiquetía, lo hizo en el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui en Barcelona, donde llegaron 147 migrantes venezolanos en el primer vuelo de retorno procedente de Miami, desde que ocurrieron los terremotos. La operación marca la reanudación de estos traslados suspendidos tras la emergencia sísmica y forma parte de los acuerdos migratorios que continúan desarrollándose entre ambos países. Mientras Maiquetía comienza a recuperar parte de su operación internacional y los vuelos de repatriación vuelven a despegar, Venezuela enfrenta el desafío de reconstruir no solo su infraestructura, sino también las zonas más golpeadas por una de las mayores tragedias de su historia reciente. Más de un mes después del doble terremoto, La Guaira vuelve a enfrentar una cifra que reabre el dolor de cientos de familias. El gobernador José Alejandro Terán informó que 1.579 personas continúan desaparecidas. El primer balance ampliado presentado desde los primeros días de la emergencia
tras el doble terremoto. Durante semanas, la cifra oficial de desaparecidos permaneció prácticamente sin cambios. El 25 de junio, apenas un día después del terremoto, el Estado reportó 157 personas. Ahora el gobernador, José Alejandro Terán, asegura que el Registro Único de Vivienda contabiliza 1.579 desaparecidos tras los censos realizados casa por casa en las zonas afectadas. Según explicó, esta base de datos se elaboró con la información suministrada directamente por los familiares, aunque admitió que parte de los desaparecidos podrían haber fallecido y todavía no han sido identificados ni certificados por los servicios forenses. El nuevo balance también modifica la dimensión de la tragedia. Terán sostiene que 7.265 personas murieron, mientras el último reporte oficial nacional mantiene la cifra en 6.125 fallecidos. Según el gobernador, la diferencia corresponde a casos que aún no han sido incorporados a los registros forenses. La emergencia también golpeó a las propias instituciones. El mandatario regional informó que 82 funcionarios directivos de su gobierno perdieron la vida y que el director de la policía de La Guaira continúa desaparecido. A más de un mes del desastre, el balance sigue siendo devastador. Más de 180 edificios colapsaron, más de 700 estructuras presentan daños graves y ya se han retirado cerca de 400.000 toneladas de escombros, aunque se estima que quedan por remover casi 2 millones de toneladas. Mientras tanto, organizaciones civiles y plataformas ciudadanas aseguran que los reportes independientes podrían ser aún mayores y piden que el proceso de consolidación de las cifras sea más transparente. Para las autoridades son estadísticas. Para cientos de familias que aún no han regresado, la búsqueda continúa. La lista de desaparecidos sigue recordando que la tragedia de La Guaira todavía no ha terminado. Cuando la incertidumbre crecía y miles de familias buscaban a sus seres queridos tras los terremotos en Venezuela, un grupo de voluntarios creó una plataforma para reunir en un solo lugar los reportes de personas desaparecidas. Su creador relata cómo una iniciativa ciudadana terminó convirtiéndose en una herramienta clave durante la emergencia. Bueno, esta idea sale en verdad al mismo momento que ocurre el terremoto. Ese mismo día, cuando ocurre, que empezamos a recibir llamadas de algunos amigos, empezamos a llamar a familiares, empezamos a llamar a personas que trabajan con nosotros, a amigos, y vimos que no respondían y empezamos como a ver que había ocurrido un problema bastante grave. Al principio como que no lo entendíamos muy bien, ya como a las 2 horas logramos contactarnos con algunas personas y empieza a haber información sobre lo que ocurre del terremoto. Yo en ese momento me encontraba trabajando con mi equipo e inmediatamente levantamos y dijimos, bueno, vamos a ver de qué manera podemos ayudar con respecto a esto, viendo que habían ciertos canales de YouTube en vivo donde había muchas personas reportando que no podían contactarse con sus familiares. Ahí empezamos a trabajar de una vez en levantar esta página, esta plataforma, y lo hicimos en verdad muy rápido. A las 3 horas ya teníamos la plataforma activa. Nuestro tiempo de respuesta fue aproximadamente 5 horas y empezamos en el momento 1 que montamos la plataforma a recibir reportes inmediatamente. Ya recibimos alrededor de 100 reportes por minuto y la primera semana ya teníamos 82.000 reportes activos. Hoy en día esa es la cantidad de reportes que tenemos en total. Se llegó a ello en la primera semana y media. Ya después de la semana y media bajó la cantidad de reportes que estábamos recibiendo y lo que recibíamos eran más personas actualizando el estado de aquellos que no podían contactar. Inicialmente
recibíamos reportes de personas que habían sido localizadas con diferentes notas, comentarios, entre otras cosas. Y el número al que llegó hasta el día de hoy es de 14.000 aproximadamente personas que han estado localizadas. Nosotros tuvimos un trabajo muy amplio con varios voluntarios, una persona que se encargó de liderar a estos voluntarios y a través de la plataforma creamos mecanismos para poder validar la información. Hoy en día cualquier persona se puede registrar en la plataforma y conectarse a través de una API, obtener los datos en Excel o ver la información y las transacciones que se generan para la actualización de datos de forma totalmente pública. Esta información la hemos venido trabajando, ¿verdad? Identificando aquellas personas que fueron reportadas más de una vez, entonces sacando los duplicados y consolidándolos en un solo reporte, de manera para poder identificar la cantidad de personas únicas que teníamos disponibles. Hoy en día tenemos alrededor de 44.000 reportes únicos identificados. Creemos que todavía ese número puede cambiar un poco, puede disminuir y puede crecer también, porque tenemos reportes donde hay más de 3, 4 personas que están reportadas. Entonces hemos hecho el trabajo también para separar esos datos, para poder identificar a cada una de las personas. Esto es un trabajo que hemos venido haciendo durante todo el mes. Ahorita estamos avanzando una etapa donde queremos empezar a contactar a los familiares, empezar a contactar a aquellos que fueron localizados y verificar que verdaderamente se encuentran con sus familias o que su familia tuvo información sobre ellos, o aquellos que todavía no han podido tener información sus familiares, y saber cuál es la información, la última información que tuvieron, para ayudarlos en esa búsqueda. En este caso, ciertamente hay personas malintencionadas, pero así como también hay personas malintencionadas, hay muchas personas dispuestas a ayudar. Muchas de las personas que entraron a nuestra plataforma, nosotros implementamos medidas de denuncias, de que las personas pudieran denunciar este tipo de reportes que no tenían capaz nada que ver con la plataforma, y también había una revisión de dato tras dato con nuestros moderadores, que son estos voluntarios que participan con nosotros. Alrededor de 30 personas hoy en día han estado constantemente revisando, ¿verdad?, en el tiempo que tienen disponible, dedicarle 1 hora o media hora al día para así poder actualizar la información que se encuentra en ella. Seguimos recibiendo reportes, seguimos recibiendo solicitudes de personas que nos dicen para obtener la información. Han llegado con nosotros instituciones que hacen censos de derechos humanos y de ayudas humanitarias para saber a qué personas poderles brindar apoyo. Todo eso lo hemos tenido disponible y en verdad sí hemos recibido estos reportes. En algún momento incluso intentaron dar ataques a la plataforma web. Nosotros logramos mitigar estos ataques sin ningún inconveniente y sin pérdida de información, pero hubo reiterados momentos. Hoy en día tenemos una seguridad plena de que todos los datos que se encuentran en la plataforma pasan por un proceso de verificación. Incluso los datos nuevos hoy en día no se publican inmediatamente, sino que primero pasan por un proceso de validación antes de ser publicados. Bueno, de la cantidad de personas que han estado trabajando con nosotros, diría que nuestro equipo principal se conforma alrededor de 6 personas, que son los coordinadores de diferentes áreas para poder trabajar tecnología, identidad, todo el tema de coordinación de voluntarios, de todo lo que tiene que ver con comunicaciones. De allí, el grupo más cercano de voluntarios ha sido alrededor de 30 personas que han estado colaborando con nosotros, y adicional se han venido registrando públicamente personas que ayudan a realizar sugerencias sobre la información que se encuentra para que nuestros moderadores la revisen de manera más rápida, y ahí se han sumado alrededor de 700 personas. Tenemos hoy en día alrededor de 1.200 personas registradas en la plataforma que están constantemente consumiendo o actualizando información o haciendo sugerencias para depurar esta información. Al ser una emergencia, al ser algo muy inmediato, como que la capacidad de coordinarnos no era tan
de podernos sentarnos y decir vamos a hacer esto paso por paso, sino que fue algo en verdad de una necesidad inmediata. Sabíamos que iba a ser muy difícil poder reconocer a estas personas, sabíamos que las personas tenían esta necesidad inmediata, entonces personas que ya trabajaban conmigo y ya teníamos como una estructura organizativa, inmediatamente tomaron un rol dentro del proyecto. Hubo alguien que se encargó de coordinar, hubo alguien que se encargó de manejar a los voluntarios, hubo alguien que se encargó de comunicarse con las personas y en este caso yo me encargué de todo lo que ha tenido que hacer con el tema de tecnología. En verdad, creo que lo más importante aquí ha sido el apoyo de las personas que han podido participar con nosotros, porque una persona sola creo que hubiera sido prácticamente imposible. Yo tengo una empresa llamada Teampire. A través de esta compañía nosotros tenemos un equipo de trabajo que fue el equipo inicial que empezó a colaborar con nosotros. Después se sumaron voluntarios que nos contactaron. En este caso entra una persona llamada Gabriela Hernández, que es la persona que se ha encargado de coordinar a todos los voluntarios y ha estado muy cercana a toda la creación de este proyecto. Y dentro del equipo de Teampire, todo lo que ha sido el apoyo de la atención de tecnología y comunicación con todas las personas que han tenido solicitudes para con la página. También hoy en día se ha unido con nosotros una fundación llamada Latin Freedom, que nos presta el apoyo para todo lo que tiene que ver con la gestión de donaciones para mantener la plataforma activa. Y también se ha sumado con nosotros un equipo de profesionales en el área de la salud psicológica, donde abrimos otra plataforma llamada redapoyoemocional.com y están brindando atención gratuita a personas que necesiten un acompañamiento emocional. Para todas esas personas está también disponible esta plataforma, que bueno, están estos profesionales ya haciendo una gestión completa. Simplemente fue una acción inmediata en que es algo que nos afecta a todos de alguna u otra manera. Yo tengo familia que vivía en La Guaira, no se encontraban allá en ese momento, pero perdieron su departamento. Tengo amigos que se vieron afectados, tengo muchas personas cercanas que se vieron afectadas. Hoy en día todavía tengo familiares que también están prestando apoyo a la situación que se sigue prestando en La Guaira, que ha sido la zona más afectada. Entonces creo que es algo que nace de forma natural, en verdad, ese por qué. La verdad no es algo que me he sentado a pensar o algo, simplemente es la misma necesidad propia de querer brindar ese apoyo a aquellos que todavía están sufriendo de ese desastre que ocurrió, la verdad. Que al final nosotros somos personas que con los pocos recursos que tenemos hacemos lo posible para brindar esta información lo más clara y lo más abierta y lo más segura, por decirlo de alguna manera, posible. Y bueno, quienes han tenido la posibilidad de brindar verdaderamente esta atención no lo han hecho hasta hace no mucho. Creo que el día de ayer fue que se dio una comunicación oficial por parte del Estado, donde nada más en el sector de La Guaira hablan de 1.596 que todavía están haciendo ese censo. Entendemos que eso es un proceso que puede llevar, pero es un proceso que ha venido un mes después. Es algo que nos gustaría verdaderamente que a sincerar en el sentido de que las cifras oficiales que llegue a dar el gobierno cuando finalice el censo se acerque a la realidad de lo que las personas verdaderamente han sentido o han demostrado. Creo que los números que nosotros tenemos tampoco son específicos, ¿verdad? Porque hay un gran trabajo todavía por hacer con las personas que tenemos prestando apoyo para, bueno, certificar cada uno de los reportes que tenemos. Es un trabajo que no podemos hacer en un corto tiempo debido a las limitaciones que podemos tener, pero que estamos seguros que se puede lograr. Esperamos que la información oficial venga primero
y verdaderamente sea real en este caso. Que nos digan, mira, sí, este es el número de personas que se encuentran desaparecidas, junto con todos los números de fallecidos y con todas las personas que se encuentran rescatadas también, pero que sea un número real. Hasta ahora dice que empieza el censo, vamos a ver cuál termina siendo el número oficial en este caso. El mensaje que damos es que en verdad, por lo menos en nuestra parte, no vamos a detenernos hasta que veamos la información completa, que cada una de estas personas estén identificadas. Seguiremos prestando apoyo y seguiremos haciendo la labor para cumplir el objetivo de que las personas se reencuentren y las personas sean localizadas. Por otra parte, también, a pesar de que nosotros estamos en el exterior y muchas de las personas que participan acá no están en Venezuela, estamos constantemente en comunicación con personas que se encuentran allá y que también están prestando ayuda en los sitios. Hay personas que están ayudando a tejer, hay personas que están ayudando a llevar comida, a crear comedores en los refugios, hay personas que están ayudando a recrear, a darle alegría a aquellos más pequeños para que puedan distraerse sobre todo lo que están viviendo actualmente. Siguen atendiendo en refugios, siguen atendiendo personas, y eso en verdad creo que es una red que se va a empezar a expandir de los mismos ciudadanos que van a empezar a brindar apoyo para poder reactivar todas estas personas y para poder ayudar a todas estas personas a que vuelvan a tener un ritmo de vida normal, ya que bueno, hoy este desastre nos cambió el ritmo de vida a todos y esto va a ser un tiempo largo para poder recuperarnos. Un video captado por cámaras de seguridad desató una ola de indignación en Perú. Las imágenes muestran el momento en que la cantante Naldy Saldaña es presuntamente agredida sexualmente por el director musical de la orquesta en la que trabaja. El caso reabrió el debate sobre el acoso y la violencia contra las mujeres en la industria del espectáculo. Lo que comenzó como un ensayo musical terminó convirtiéndose en uno de los casos más indignantes de los últimos días en Perú. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que la cantante de cumbia, Naldy Saldaña, de 26 años, sale del baño durante un ensayo y es interceptada por el director musical de la orquesta La Bella Luz, César Sánchez Chavesta. En las imágenes se observa cómo el hombre intenta besarla, la inmoviliza y presuntamente realiza tocamientos sin su consentimiento, mientras ella intenta apartarlo. Según la artista, los hechos ocurrieron el 18 de junio, pero decidió denunciarlos ante la policía al día siguiente. Sin embargo, asegura que dentro de la agrupación no obtuvo el respaldo que esperaba y que las denuncias fueron minimizadas. Permaneció un mes más en la orquesta antes de presentar su renuncia. Lo más grave, dice, es que esto no habría sido un episodio aislado. Saldaña afirmó que el presunto acoso era constante y que incluso evitaba ir al baño para no encontrarse con el director musical. No es la primera vez. Yo evitaba ir al baño porque él siempre me metía la mano cuando pasaba, declaró la cantante en medios peruanos. El caso tomó un nuevo rumbo cuando los videos fueron difundidos por la televisión peruana. La indignación se multiplicó en redes sociales y obligó a la agrupación La Bella Luz a anunciar la separación indefinida de César Sánchez Chavesta. Mientras tanto, la Fiscalía, especializada en violencia contra la mujer, abrió una investigación preliminar por el presunto delito de tocamientos y otros actos de connotación sexual sin consentimiento. El Ministerio de la Mujer también informó que brindará acompañamiento
acompañamiento legal, psicológico y social al artista. El escándalo ya tuvo otras consecuencias. Un programa de televisión y un reality vinculados con la agrupación fueron suspendidos, mientras crece el debate sobre la responsabilidad de las empresas artísticas frente a las denuncias de acoso y violencia sexual dentro de sus organizaciones. Hoy, el caso de Naldi Saldaña no solo conmueve a Perú, también reabre una discusión que atraviesa a toda la región. ¿Qué tan protegidas están las mujeres cuando denuncian abusos en sus lugares de trabajo? Durante meses, el asesinato de un alcalde y el feminicidio de una influencer en México parecían casos completamente distintos. Hoy la captura de alias el R1 podría cambiar esa historia y revelar la estructura criminal que estaría detrás de ambos crímenes en ese país. La captura de alias R1 volvió a poner sobre la mesa uno de los casos que más conmocionó a México: el feminicidio de la influencer Valeria Márquez. Pero las autoridades aseguran que esa no sería su única investigación en la que aparece el nombre. También lo vinculan con el asesinato del alcalde Carlos Manzo, un político que había declarado la guerra al crimen organizado. ¿Cómo un solo hombre terminó relacionado con dos de los crímenes más impactantes del país? Hoy en Mundo al Día analizaremos quién es Ramón Ángel Álvarez Ayala, conocido como el R1, y por qué su captura podría convertirse en una pieza clave para entender ambos casos. Por un lado, el asesinato del alcalde Carlos Manzo, un político que había declarado una guerra abierta contra el crimen organizado y que terminó siendo ejecutado a plena luz del día. Por otro, el feminicidio de la influencer Valeria Márquez, asesinada mientras realizaba una transmisión en vivo, un caso que estremeció a millones de personas por la brutalidad con la que ocurrió. Aunque ambos hechos parecían completamente distintos, las investigaciones comenzaron a señalar que detrás existía una misma estructura criminal. Y es que Carlos Manzo no era un alcalde cualquiera. Desde que llegó al poder prometió enfrentar directamente a las organizaciones criminales que operaban en su región, impulsó operativos, denunció públicamente a grupos delictivos y cuestionó la influencia que estos ejercían sobre distintos sectores del municipio. Para muchos habitantes era un símbolo de resistencia, pero para las organizaciones criminales esas acciones representaban una amenaza. Según las investigaciones, las tensiones fueron creciendo durante meses hasta desembocar en su asesinato, la noche del 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos de Uruapan, durante el Festival de las Velas. El asesino le disparó hasta 8 veces. Por su parte, tan solo unos meses antes, el caso de Valeria Márquez impactó a todo el planeta. La joven influencer transmitía en vivo cuando fue atacada. Miles de personas presenciaron los últimos segundos de su vida prácticamente en tiempo real y las imágenes recorrieron el mundo. Durante meses surgieron toda clase de teorías en redes sociales, pero la investigación siguió otro camino. La Fiscalía Mexicana imputó a Iván Martín N. como presunto coautor del feminicidio y señaló que el crimen habría sido ejecutado por integrantes de una estructura ligada al mismo grupo criminal en el que las autoridades ubican a el R1. Aunque ambos procesos judiciales avanzan por separado, las investigaciones comenzaron a revelar una realidad inquietante. Detrás de distintos hechos violentos podría existir una misma organización con capacidad para operar en diferentes estados, movilizar sicarios y planificar ataques contra objetivos completamente distintos, y todo apunta a R1. Información obtenida en una operación realizada este año fortaleció las investigaciones y permitió confirmar vínculos operativos del R1 con actividades relacionadas con el suministro de armas, municiones, tráfico de droga, extorsión y cobro de piso. Esta célula criminal habría participado bajo sus órdenes en la coordinación de múltiples hechos violentos en la región. Entre ellos se encuentra el lamentable feminicidio de Valeria Márquez, ocurrido en mayo de 2025 en Zapopan, Jalisco, hecho relacionado con Francisco N., expareja de la víctima e hijo de Ramón Ángel N. Las investigaciones también permitieron establecer líneas de trabajo relacionadas con el cobarde asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, Michoacán. Respecto a este caso, que causó profunda indignación en Michoacán y en todo el país, al día de hoy se han realizado 31 detenciones. Todos de ellos han sido vinculados a proceso, relacionados con su planeación, ejecución y encubrimiento, resultado de trabajos permanentes de inteligencia e investigación.
Ramón Ángel Álvarez Ayala es señalado por las autoridades como uno de los principales operadores de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. Durante años habría construido una estructura capaz de controlar actividades ilícitas en distintas regiones, desde el narcotráfico hasta la extorsión, utilizando una red de sicarios y colaboradores que le permitiría mantener influencia sobre amplios territorios. Las investigaciones indican que no era un hombre que ejecutara personalmente los crímenes. Su presunto papel consistía en coordinar operaciones, dar órdenes y decidir quién debía convertirse en un objetivo. Es precisamente ahí donde aparecen dos nombres que conmocionaron a México. Como ya lo vimos, el alcalde Carlos Manzano había declarado una ofensiva frontal contra las organizaciones criminales que operaban en su municipio. Según la Fiscalía, esa confrontación habría convertido al mandatario local en un obstáculo para los intereses del grupo y las investigaciones lo señalan a él, a R1, como el presunto autor intelectual del atentado que acabó con su vida. En el segundo caso, Valeria Márquez, la influencer asesinada durante una transmisión en vivo. Aunque la investigación sigue en curso, la Fiscalía sostiene que el crimen fue ejecutado por integrantes con la misma estructura criminal. Además, una de las principales líneas de investigación sostiene que presuntamente mantenía una relación cercana y directa con la influencer, un vínculo que ahora es analizado por la Fiscalía como parte del posible móvil de feminicidio y de la cadena de responsabilidades detrás del crimen. Así, un mismo líder criminal terminó apareciendo en dos investigaciones completamente distintas, una relacionada con un asesinato político y otra con un feminicidio que conmocionó a millones de personas. Y esa coincidencia llevó a los investigadores a hacerse una pregunta mucho más inquietante: ¿qué tan grande era realmente el poder de la organización que presuntamente encabezaba? Con la captura de Ramón Álvarez comienza una etapa completamente distinta, la judicial. Aunque su detención fue presentada por las autoridades como un golpe importante contra la estructura criminal a la que presuntamente pertenecía, el caso apenas entra en una de sus fases más complejas. En los próximos meses, la Fiscalía deberá presentar las pruebas con las que busca demostrar su presunta responsabilidad en el asesinato del alcalde Carlos Manzo y sustentar los vínculos con los que investigadores han establecido entre el R1 y otras investigaciones, incluido el feminicidio de Valeria Márquez. La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de controvertir esas pruebas y ejercer todos los recursos legales previstos en el proceso. Será un juez quien determine, con base en las evidencias presentadas, si existen responsabilidades penales y cuál sería la eventual condena. Pero el futuro de este caso no dependerá únicamente de un juicio. Los investigadores también intentarán establecer si el R1 actuaba de manera independiente o si respondía a una cadena de mando superior dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Esa información podría abrir nuevas órdenes de captura contra otros presuntos integrantes de la organización y permitir reconstruir cómo se habrían planeado estos crímenes. Otra de las preguntas que buscarán responder las autoridades es si existen más personas involucradas, tanto en la planeación como en la ejecución de los asesinatos, y si ambos casos forman parte de una misma estrategia criminal o corresponden a decisiones distintas dentro de la organización. Por eso, aunque la captura del R1 representa un avance importante para las investigaciones, difícilmente será el último capítulo de esta historia. Lo más probable es que en los próximos meses conozcamos nuevas imputaciones, más capturas y detalles inéditos sobre la estructura criminal que presuntamente operaba detrás de dos de los casos más impactantes que ha vivido México en los últimos años. Y es que el poder de estos grupos criminales parece ir solo en aumento. Durante décadas, la imagen tradicional de un cartel era relativamente sencilla: grupos dedicados principalmente al tráfico de drogas. Pero esa descripción ya no alcanza para explicar lo que ocurre hoy en buena parte de México. Especialistas explican que muchas organizaciones criminales evolucionaron hasta convertirse en verdaderas estructuras empresariales y legales. Además del narcotráfico, obtienen ingresos mediante extorsión, cobro de derechos de piso, robo de combustibles, minería ilegal, tráfico de personas, secuestro y control de actividades económicas locales. En algunas regiones incluso imponen reglas, condicionan la actividad comercial e influyen en procesos políticos locales mediante amenazas o violencia. Su capacidad económica les permite reclutar personas, adquirir armamento sofisticado, corromper funcionarios y mantener redes logísticas que funcionan durante años. Por eso, cuando ocurre un crimen de alto impacto, rara vez se trata únicamente del acto de un sicario. Detrás suele existir una organización con recursos, inteligencia, financiamiento y una estructura capaz de planificar operaciones complejas. Los casos de Carlos Manzo y Valeria Márquez muestran precisamente esa transformación. No son únicamente dos investigaciones criminales, son el reflejo de un fenómeno mucho más profundo:
organizaciones que ya no solo buscan controlar rutas del narcotráfico, sino también territorios, economías y en algunos casos la vida cotidiana de millones de personas. Porque cuando un grupo criminal puede amenazar a un alcalde, asesinar a una figura pública y seguir operando durante años, la verdadera pregunta es cuánto poder han llegado a acumular estas organizaciones y qué tan difícil será arrebatárselo. Cuando hablamos del calentamiento global, pensamos en olas de calor o en el aumento del nivel del mar. Pero ahora un estudio advierte que el deshielo también podría estar alterando el comportamiento de los volcanes. ¿Cómo puede el hielo controlar al fuego? David Díaz nos lo explica. El hielo y el fuego siempre han sido antagónicos. Y para muchos nada tienen que ver los glaciares con los volcanes. Pero ¿y si le dijera que estas grandes extensiones de hielo mantienen controlados a este segundo grupo y ahora por culpa del calentamiento global y la ola de calor, ese equilibrio está por romperse? Hoy en Mundo al Día vamos a entender uno de los equilibrios más extraños del planeta que permite que usted y yo sigamos vivos. Bienvenidos. Una investigación presentada durante la conferencia de la Asociación Europea de Geoquímica en Praga en 2025 puso al mundo de cabeza porque desafiaba una idea que durante décadas parecía obvia. Siempre pensamos que el cambio climático podría afectar los volcanes de forma indirecta, alterando los ecosistemas o el nivel del mar. Pero este estudio sugería algo mucho más inquietante, que el simple hecho de perder millones de toneladas de hielo modificaba el comportamiento del interior de la Tierra. Los investigadores viajaron hasta el sur de Chile, estudiaron antiguos volcanes cubiertos durante miles de años por enormes glaciares y analizaron cristales microscópicos atrapados dentro de las rocas volcánicas. Esos diminutos minerales conservaron un registro químico del magma como si fueran una cápsula del tiempo capaz de contar qué ocurría bajo la superficie hace decenas de miles de años. Al reconstruir esa historia encontraron un patrón que se repetía una y otra vez. Mientras el hielo permanecía sobre los volcanes, las erupciones eran escasas, pero cuando los glaciares comenzaron a retirarse al final de la última edad de hielo, la actividad volcánica aumentó y las erupciones se volvieron mucho más explosivas. Ahora, por primera vez, existía evidencia sólida de que los volcanes, en gran medida, estaban regulados por los glaciares, un equilibrio delicado que hoy comienza a cambiar. Cuando pensamos en un volcán solemos imaginar una montaña, pero en realidad la montaña es apenas la parte visible. Debajo existe un complejo sistema de cámaras donde se acumula roca fundida, conocida como magma. Ese magma no es simplemente piedra líquida, también contiene enormes cantidades de gases, vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre. Mientras permanecen atrapados bajo presión, todo parece estar relativamente estable. Pero cuando esa presión disminuye, los gases se expanden y esa expansión puede convertir una erupción moderada en una explosión gigantesca. Es como una botella de refresco. Mientras permanece cerrada, el gas sigue comprimido, pero basta girar la tapa a unos pocos milímetros para que la presión se libere violentamente. Con algunos volcanes ocurre algo parecido, solo que en lugar de una tapa de plástico, la tapa puede pesar millones de toneladas y estar hecha completamente de hielo. Aunque parezca extraño, un glaciar funciona como una inmensa pesa apoyada sobre la corteza terrestre. Durante las grandes glaciaciones, enormes capas de hielo llegaron a cubrir volcanes completos. Ese peso ejercía una presión gigantesca sobre el terreno. Durante décadas los científicos sospecharon que eso modificaba el comportamiento de los volcanes. Las primeras pistas aparecieron en Islandia en los años 70. Los investigadores observaron que cuando terminaron las glaciaciones, la actividad volcánica aumentó notablemente. En las últimas décadas, el planeta se ha calentado a un ritmo sin precedentes en la historia moderna. Desde los Andes hasta Alaska, pasando por Islandia y la Antártida, los glaciares retroceden año tras año. Millones de toneladas de hielo desaparecen lentamente, liberando un peso que la Tierra soportó durante miles de años, y es precisamente ahí donde aparece la preocupación de los científicos. El estudio presentado en Praga plantea que a medida que esa carga desaparece, también disminuye la presión que mantenía confinado el magma en las profundidades. Como consecuencia, los gases atrapados en su interior pueden expandirse con mayor facilidad, aumentando las probabilidades de que una futura erupción sea mucho más explosiva. No significa que el deshielo vaya a encender un volcán de la noche a la mañana. Los volcanes necesitan tener magma acumulado, condiciones geológicas específicas y estar en una etapa de actividad que les permita responder a esos cambios de presión. Pero si todas esas condiciones ya existen, perder el peso del hielo podría convertirse en el empujón final. En el mundo existen cientos de volcanes activos o potencialmente activos que permanecen cubiertos por glaciares. Muchos de ellos se encuentran precisamente en regiones donde el calentamiento global avanza con mayor rapidez. Eso significa que el deshielo no solo está
transformando los paisajes, elevando el nivel del mar o alterando los ecosistemas. También podría estar modificando lentamente y casi en silencio el comportamiento de algunas de las fuerzas más poderosas que existen bajo nuestros pies. Y si esta investigación es correcta, el cambio climático no solo estaría escribiendo una nueva historia sobre la superficie de la Tierra, también estaría empezando a reescribir lo que ocurre en sus profundidades. Ahora mismo los investigadores creen que este mecanismo podría estar presente en cientos de volcanes cubiertos actualmente por glaciares, especialmente en la Antártida, pero también en Islandia, Alaska, Nueva Zelanda, Rusia y otras regiones volcánicas donde el hielo continúa desapareciendo. Una vez más, esto no significa que todos esos volcanes vayan a entrar en erupción inmediatamente. De hecho, los propios científicos explican que estos cambios ocurren durante siglos. Desde el punto de vista geológico es un proceso rápido. Desde la perspectiva humana, nos deja tiempo para vigilar, monitorear y mejorar los sistemas de alerta temprana. Los volcanes siempre han sido una de las fuerzas más poderosas del planeta. Han construido continentes, levantado montañas y creado islas que hoy albergan a millones de personas. También han provocado algunas de las mayores catástrofes de la historia, sepultando ciudades enteras bajo la ceniza y alterando el clima global durante años. Mucho antes de que existieran los seres humanos, los volcanes ya estaban moldeando la Tierra y probablemente seguirán haciéndolo mucho después de nosotros. Durante siglos pensamos que eran fenómenos completamente ajenos a nuestra existencia, fuerzas inmensas gobernadas únicamente por la dinámica del interior del planeta. Pero la ciencia comienza a mostrar un panorama mucho más complejo. Hoy sabemos que la atmósfera, los océanos, los glaciares y el interior de la Tierra forman parte de un mismo sistema. Cuando una de esas piezas cambia, las demás también responden, aunque a veces lo hagan décadas, siglos o incluso milenios después. El calentamiento global ya está transformando el mundo de maneras que podemos ver. Glaciares que desaparecen, mares que ascienden y fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Sin embargo, investigaciones como esta plantean una posibilidad aún más sorprendente, que ese calor también pueda estar modificando procesos geológicos que durante miles de años permanecieron en equilibrio. No significa que mañana veremos volcanes despertando por todo el planeta. La propia investigación deja claro que estos son procesos lentos que dependen de múltiples factores y que pueden desarrollarse a lo largo de siglos, pero sí nos recuerda algo fundamental. Nuestra influencia sobre la Tierra ya no se limita a los bosques, los ríos o la atmósfera. Podría estar alcanzando incluso las profundidades del planeta. Quizá esa sea la mayor enseñanza de todo esto, que la naturaleza no existe en compartimientos separados. El hielo puede influir sobre el fuego, la atmósfera puede modificar lo que ocurre bajo la corteza terrestre y acciones que parecen ocurrir a miles de kilómetros de distancia pueden terminar alterando el comportamiento de algunos de los gigantes más poderosos del mundo. Porque la Tierra funciona como un único organismo y cuando una de sus partes cambia, tarde o temprano, todos los demás sienten el efecto. Y con este contenido informativo de interés mundial culminamos la emisión de Venezuela al Día. Los invitamos a seguir apoyando nuestros contenidos informativos y a suscribirse en nuestro canal de YouTube Venezuela al Día Oficial. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok. Soy Yasmín América Velasco y les recuerdo siempre que donde está un venezolano está Venezuela al Día. Que tengan un lindo, feliz fin de semana.